Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por nuestro culto de adoración, porque pues podemos estar reunidos, podemos adorarte. Y sabemos, Señor, que el momento de la predicación de tu palabra no es ajena a la adoración, sino al contrario. Estamos aquí para adorarte a través de la predicación y el escuchar la palabra tuya. Te queremos pedir que nos bendigas en ambas cuestiones, que me ayudes, Señor, en la predicación a explicar este pasaje, a que mi corazón, Señor, anhele tu gloria más que nada, y a que la explicación pueda ser clara, pueda ser correcta y sencilla, Señor, para que todos podamos entender. Pero también, Señor, que me ayudes a aplicar la palabra a nuestras vidas, a ser claro en cómo este pasaje nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Pedimos por a ti, particularmente Espíritu Santo, que obres y toques nuestro corazón, obres en nuestra vida, nos hagas crecer y madurar, y al que no está en Cristo le des ese nuevo nacimiento. Ayúdanos, por favor, a escuchar la palabra con un corazón atento, con un corazón sumiso, y que pueda tu palabra hacer esa obra poderosa en nosotros. Te pedimos tu bendición y tu ayuda en nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro pasaje de hoy va a ser Primera de Juan 4, versículos 1 al 6. Cuando lo tengamos, podemos ponernos de pie para dar lectura a la palabra. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esto es palabra de Dios. Amén. Bueno, quizá alguno de ustedes ha vivido la triste experiencia de recibir un billete falso. ¿Verdad? Si alguien ha vivido eso, sabe que es una experiencia lamentable, en la que uno piensa tener algo de valor, piensa que tener algo que beneficia, cuando a la mera uno no se da cuenta que es algo que realmente no funciona, no sirve. Quizá un sentimiento similar surge cuando, por ejemplo, llegamos a comprar algo en internet, en la pantalla se ve muy bien, y llega a nuestra casa y nada que ver, ¿verdad? O cuando alguien nos hace una promesa en la que poníamos nuestra esperanza, nuestra confianza, para darnos cuenta que se nos defraudó o se nos falló. Ese tipo de sentimiento, ese tipo de desánimo, era lo que había aquejado a los hermanos de las iglesias de Asia Menor, a los que Juan escribe aquí. Ellos habían
admirado, considerado a hermanos que probablemente ya eran maestros en la iglesia, como hermanos verdaderos, como personas a quien imitar, a quien seguir, cuya enseñanza era valiosa, y de repente se dieron cuenta que ellos terminaron negando la fe que un día profesaron. Terminaron hablando de un mensaje del evangelio distinto a lo que ellos hablaban. Esa decepción y esa confusión resultó en que estos hermanos tuvieran problemas de seguridad de su propia salvación. La caída de estos grandes líderes, de estos maestros, turbó a estos hermanos. Y hemos dicho que ese es el contexto en el que Juan escribe esta carta. Juan quiere consolar, animar, fortalecer, sanar las heridas de iglesias que han sido sacudidas por falsas doctrinas y particularmente por un problema de falta de seguridad de salvación. Nuestro pasaje de hoy se centra todo en la orden de Juan aquí, en el mandamiento que él da de probar los espíritus. Por eso así se llama el sermón de hoy, prueben los espíritus, porque ese es el tema fundamental de estos 6 versículos que Juan escribió aquí. Y para poderlo abordar, hermanos, vamos a hacerle 4 preguntas a nuestro texto, a fin de poder desarrollar este mensaje. Primero vamos a preguntar qué es probar los espíritus. En segundo lugar vamos a preguntar por qué debemos probar los espíritus. En tercer lugar, cómo debemos probar los espíritus. Y finalmente, en cuarto lugar, cuál es la motivación para probar los espíritus. Así que vamos a ir abordando cada una de estas preguntas, respondiéndolas con nuestro texto. Comencemos preguntándole a nuestro pasaje, ¿qué es probar los espíritus? Y la respuesta está en el versículo 1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Juan comienza esta sección dando el directo mandamiento de probar los espíritus. Pero los lectores originales de esta carta entendieron muy bien lo que Juan estaba diciendo, porque la palabra griega detrás de nuestra palabra probada ahí es una palabra que en el griego se usaba específicamente para examinar ya sea dinero o piedras preciosas para ver si eran auténticos. Entonces, Juan aquí no está hablando del mero probar, como cuando tú pruebas algo, ¿verdad? Te ofrecen algo de comer y pruebas un poquito, sino es un probar con el fin de examinar si lo que se ofrece, si lo que se da es genuino o no. Así como hablamos del billete falso al principio. Hay varias pruebas que se hacen hoy en día para saber si un billete es correcto o es falso. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es que no crean, dice, a todo espíritu, sino examinen, prueben, disciernan, ¿verdad?, si los espíritus son de Dios. Ahora, hablar de probar si el dinero o metales preciosos, piedras preciosas son genuinos suena coherente, pero lo que es muy extraño aquí es que Juan les dice prueben los espíritus, y eso suena muy raro, ¿no?, para nosotros, porque de entrada los espíritus pues no se ven, ¿verdad? Los espíritus no es algo que se puedan tocar, no es algo que se pueda oler, gustar, ni ver. Los espíritus por definición son invisibles para nuestros sentidos. Entonces el mandamiento que Juan está diciendo aquí es un poco extraño para nosotros y requiere bastante elaboración.
Y quisiera hablar un poco de por qué Juan usa este término de espíritus. El último sermón, Juan terminó el capítulo 3 hablando de que nosotros sabemos que somos de Dios por el Espíritu, con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, que Él nos ha dado. Luego entonces ahora dice, y no le crean a todo espíritu. La Escritura nos enseña que Cristo, después de morir, fue a ser sepultado y resucitar, ascendió al cielo. Y como vimos hoy en la meditación, Él mandó el Espíritu Santo, que a partir de ese momento es llamado en el Nuevo Testamento el Espíritu de Cristo, ¿verdad? El Espíritu del Mesías, que viene y nos aplica la obra del Mesías, que viene y nos aplica la redención. Ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene después, ¿verdad? De que Cristo fue exaltado y ascendido. Y sabemos que cuando eso sucedió, cuando nuestro Cristo ascendió, el reino de Dios fue inaugurado. Cristo comenzó a reinar sobre cielo y tierra como Dios y hombre, ¿verdad? Y el reino de Dios avanza y sigue avanzando desde entonces en el mundo y lo seguirá haciendo hasta que Él vuelva. Y sabemos que, aunque esto es una verdad, el reino de las tinieblas no fue quitado totalmente de aquí. Claro, Satanás fue atado, ¿verdad? En esta venida de Cristo. Satanás fue destronado de este mundo, ¿verdad? Y Cristo es ahora el Rey. Sin embargo, Él ha decidido dejar aún ciertas operaciones del reino de las tinieblas. No porque le falte poder, porque Él en un instante podría acabar con ellos, sino para sus propósitos y el propio desarrollo de su reino. Dios deja que haya cierta rebelión del reino de las tinieblas hasta nuestros días. Entonces Satanás, como el líder del reino de las tinieblas, y los otros espíritus, es decir, los demonios, están haciendo de las suyas, tratando de oponerse al reino de Dios, pero realmente están de hecho ayudando a su expansión. Dios, en su gran victoria, tiene a sus enemigos sometidos y sus enemigos de hecho sirviéndole a Él, mientras ellos creen que están oponiéndose al avance de su reino. Pero es real que los espíritus de las tinieblas, que el reino de las tinieblas se mueve. Es verdad, Satanás sigue moviéndose limitadamente, pero sigue haciendo cosas. Y una cosa particular que Satanás y los demonios, estos espíritus malignos, hacen al día de hoy es tratar de detener al reino de Dios con falsa enseñanza y con falsos maestros. No por nada, Pablo llama a la doctrina falsa doctrinas de demonios. Porque detrás de los hombres pecadores que son culpables por enseñar cosas falsas, son culpables por esparcir mentiras, hay un reino de las tinieblas que está usando a esos hombres, que está usando a esos lobos para causar turbación y confusión y en su imaginación, según ellos, detener el avance del reino de Dios. Entonces, cuando Juan aquí les está diciendo, prueben los espíritus, está hablando de probar o de examinar la enseñanza de los maestros que dicen hablar del Señor. Claro, no podemos examinar a un demonio, no podemos verlo, no podemos olerlo, no podemos tocarlo, pero sí podemos escucharlo, ¿verdad?, por la boca de los falsos maestros. Entonces, eso es lo que Juan está mandando aquí. No creer a todo aquel que diga enseñar cosas sobre el Señor, sino examinar la enseñanza, probar los espíritus para saber si son de Dios. Si esos maestros, ¿verdad?, son de Dios y si están siendo guiados por el Espíritu de Dios o por el reino de las tinieblas. Así que ese es el mandamiento
Eso es lo que significa aquí en nuestro texto probar los espíritus, examinar la enseñanza de aquellos que dicen hablar sobre Cristo. Ahora, Juan no solamente da el mandamiento de probar los espíritus, sino vamos a ver ahora en segundo lugar, vamos a preguntar por qué. O sea, ¿por qué es importante probar los espíritus? Entonces, pasando a la pregunta de por qué, nuestro versículo 1, después de decir, prueben si los espíritus son de Dios, Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan es explícito aquí en cuanto a la razón de este mandamiento. Se requiere esta habilidad, se requiere esta virtud de examinar los espíritus, las enseñanzas, porque hay muchos profetas en el mundo. En el mundo hay muchas personas que dicen hablar de Cristo, dicen hablar del Señor, pero no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por los malos espíritus, por el reino de las tinieblas, por Satanás. Y aunque el reino de Dios avanza todos los días, definitivamente los falsos profetas son una plaga que está en todo el mundo, es una plaga mundial. Y lo fue en ese entonces y lo sigue siendo al día de hoy. Siguen y seguirán habiendo hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva personas que digan hablar del Señor, pero que no sean del Señor realmente. Entonces, por eso se deben examinar los espíritus, por eso se debe examinar la enseñanza sobre el Señor siempre. Pero ahora vamos a nuestro tercer punto, de la tercera pregunta que le estamos haciendo a nuestro texto, que es donde vamos a pasar más tiempo aquí. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo probamos los espíritus? Si ya entendimos qué es probar los espíritus y ya entendemos por qué, es importante saber cómo se hace, porque nuevamente estamos hablando de espíritus, estamos hablando de seres, ¿verdad?, que no podemos ni ver, ni tocar, ni oler. ¿Cómo es que podemos examinar y probar los espíritus? Aun si entendemos que ellos se mueven y hablan a través de los falsos maestros, ¿cómo podemos saber si un maestro, si un profeta es de Dios o no lo es? Y la respuesta está en el versículo 2 en adelante. Vean cómo dice Juan aquí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos al versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si ustedes se fijaron, Juan dijo dos frases muy similares en estos versículos que leímos. En el versículo 2 dice, en esto conoced, y en versículo 6 más adelantito dice, en esto conocemos. Esas dos frases, en esto conoced, en esto conocemos, claramente están hablando de un cómo, de una manera en la que Juan entiende que debemos discernir si un maestro y de un espíritu detrás de él es de Dios o no lo es. Si lo que motiva a esa enseñanza es el espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, o el espíritu del error. Entonces ahí en el versículo 2, Juan es muy claro diciendo cuál es la marca del Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahora, en esta frase,
Jesucristo ha venido en carne, Juan llega al punto medular de nuestro pasaje y de la manera en la que podemos discernir a un maestro correcto de un maestro falso. Ahora, quizás para nosotros, cristianos del siglo XXI, con Biblia completa, ¿verdad?, con YouTube y con acceso a comentarios bíblicos y a los mejores predicadores del mundo a través de las redes sociales y todo, quizás no parezca tan relevante, ¿verdad?, esto. Pero si nosotros nos remitimos a esos momentos, a ese tiempo de la historia de la iglesia, tenemos que entender que para la gente realmente fue chocante el mensaje de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan en su Evangelio, capítulo 1. Los judíos esperaban un Mesías, claro, pero el mensaje de que Dios, el Creador, se hizo hombre, fue un mensaje impresionante, un mensaje fuera de serie, ¿verdad? Fuera de serie para todos, para judíos y para no judíos, que Dios haya venido aquí y se haya hecho humano, puso todo de cabeza, ¿verdad? Todo el imperio romano de cabeza. Ahora, en esta frase, Jesucristo ha venido en carne, que corresponde a lo que Juan dice en Juan 1, el Verbo se hizo carne. Juan está resumiendo, de hecho, todo el Evangelio, ¿verdad? Porque a lo que se refiere Juan con esto es que el Dios eterno, en un momento de la historia, sin dejar de ser Dios, sin que hubiera un cambio en su divinidad, tomó una naturaleza humana real. Tomó un cuerpo humano real, de carne y hueso, que fue creado, ¿verdad?, en el vientre de María como el nuestro, y tomó un alma humana real, así como nosotros tenemos alma, una humanidad completa. Y es misterio de misterios, cómo una persona puede ser Dios verdadero y hombre verdadero a la vez. Y nunca lo podremos, creo yo, entender plenamente, pero es la verdad. Pero no para ahí el mensaje, o sea, la encarnación, el momento en el que Dios se hace hombre, no es nada más por venir y estar aquí, sino claramente la venida de Dios al mundo en carne tenía el propósito final de morir en carne y hueso, ¿verdad? Tenía el propósito primero de vivir una vida de humano real, una vida de ser humano en la que Él vivió lo que deberíamos haber vivido nosotros, sufrió las consecuencias de nuestra caída, ¿verdad? Sufrió lo que es una vida de este lado del huerto, y esa escala de sufrimientos cada vez fue ascendiendo al punto donde en el Monte Calvario Cristo sufrió nuestro infierno en la cruz. Y como ser humano realmente sufrió allí, en su alma y en su cuerpo, la ira de Dios por nosotros. Entonces, la encarnación de Cristo es el fundamento sobre el cual sucede la muerte de Cristo. Para que Cristo muera, tiene que ser hombre verdadero. Para que Cristo pueda pagar por nuestros pecados, se requiere que sea un humano real, que cumpla todos los requisitos de la ley del Señor en nuestro lugar y que sufra el infierno que nosotros le debemos a Dios. Y el mensaje continúa, porque el mensaje no solo dice que Cristo muere, sino dice que Cristo resucita, y resucita en carne y hueso, ¿verdad? No resucita como un espíritu flotante, ¿verdad?, sino como un humano que Tomás pudo tocar, que Tomás pudo meter sus dedos en sus manos y en su costado, y decir, mientras lo tocaba como humano,
a la vez clamar, Señor mío y Dios mío. El mensaje del Evangelio, hermanos, es este mensaje del Dios hombre. Y solo está completo si el Mesías predicado es así. En el momento que alguna corriente, denominación, iglesia, lo que sea, niega una de estas dos cosas o disminuye una de estas dos cosas, el mensaje del Evangelio se pierde. A lo largo de la historia ha habido quienes, y al día de hoy pasa, disminuyen la divinidad, ¿verdad?, del Hijo. Ante tal misterio, ante un mensaje tan chocante, la salida que encuentran es rebajar la divinidad, que no sea igual a la del Padre ni a la del Espíritu. Y esa solución no es una solución, de hecho es una desviación mortal, porque un Mesías que no es Dios no puede salvar a nadie, porque como dice el Señor en Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Fuera de mí no hay quien salve. Un Mesías que no es Dios no puede salvar. Pero a la vez un Mesías que no es hombre no puede ser mediador, no puede representar a los hombres, no puede pagar por los hombres, no puede sufrir por los hombres, no puede expiar el pecado de los hombres. El Mesías del Evangelio es humano en toda su extensión de la palabra y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por la eternidad. Los falsos maestros del contexto de Primera de Juan particularmente se decantaron por este error. Ante el misterio, ante la incomprensibilidad del mensaje, tomaron la salida de decir, bueno, Cristo, pues, ok, sí estuvo aquí entre nosotros, pero no era de verdad un humano como nosotros, ¿verdad? Algunos llegaron a pensar y a separar a Cristo al Logos o al Verbo, ¿verdad?, del hombre Jesús que murió, y surgieron vertientes y cosas, pero el punto es que los maestros contra los que Juan está hablando aquí negaron la humanidad de Cristo, negaron que el Salvador es un hombre verdadero y que lo sigue siendo. Y entonces por eso dice Juan aquí esto: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Nótense, hermanos, que esto no es un error cualquiera. Sabemos que en la teología, dada la majestad de Dios y la gran diferencia entre Dios y la criatura y el pecado nuestro que a veces nos estorba, entendemos que puede haber errores en la teología entre creyentes, puede pasar. Pero nótese que aquí no estamos hablando de eso. Podemos y debemos convivir con hermanos que tienen diferentes posturas en ciertas cuestiones, porque de hecho no existe dos cristianos que creamos lo mismo de todos los temas, ¿verdad? Es vasto y es complejo, pero hay cosas que sí o sí los cristianos debemos creer, y si no se creen, ya no estamos hablando de cristianismo. De hecho, esto es tan grave que fíjense cómo llama Juan al espíritu que está detrás de la negación de la humanidad de Cristo. Verso 3 dice: este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, este tema del anticristo se mencionó en capítulo 2, se vuelve a mencionar acá. Sí, definitivamente Juan parece hablar de que viene alguien al final, ¿verdad?, al final de la historia, a oponerse a Cristo de una forma especial, ¿verdad?, antes de su venida.
y que lo conocemos como el anticristo. Pero a la vez Juan maneja un concepto de que el espíritu del anticristo ya opera. Y aquí no se refiere particularmente a aquí como si fuera un solo demonio, ¿verdad? Sino el espíritu del anticristo viene a ser justamente el efecto del reino de las tinieblas, el efecto anticristiano de este mundo y del reino de Satanás. Es contrario a Cristo profesando ser de Cristo y por eso es tan peligroso. Entonces, la enseñanza de que Cristo no era un hombre o no es un hombre verdadero, profesa ser cristiana, pero es un error fatal. Entonces, primera manera en la que los creyentes pueden identificar al Espíritu de Dios, del espíritu del anticristo, a un falso maestro de un maestro genuino, es que todo maestro genuino, en el contexto de ellos en particular, va a profesar al Salvador que es Dios y hombre a la vez, ¿verdad? Entonces esa es la primera marca o la primera manera en la que ellos pueden pesar o probar los espíritus. Pero da una segunda manera en el versículo 6, cuando dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta segunda manera que está en el versículo 6 que Juan presenta se deriva de la primera. Es subordinada, de hecho, a la primera. Dado que el Espíritu de Dios siempre enseñará que Cristo es Dios y hombre, ¿verdad? Y dado que este es el Espíritu que guió a los apóstoles en los inicios de la iglesia, en la escritura del Nuevo Testamento, por eso Juan puede decir, el que conoce a Dios nos oye, es decir, los apóstoles, y el que no es de Dios no nos oye. En esos tiempos, claro, no estaba terminado el Nuevo Testamento. Y Juan era el último apóstol con vida y todavía había esta transición en la que todavía no estaba la escritura entera y había un apóstol entre ellos. Los apóstoles definitivamente tuvieron una autoridad especial para el establecimiento y el echar a andar la iglesia del nuevo pacto. Y su labor sigue siendo fundamental, pero ya nadie tiene ese título. Los requisitos para ser apóstol definitivamente ya no pueden ser cumplidos por nadie. Nadie hoy en día es testigo ocular de la resurrección de Cristo. Nadie entre nosotros estuvo con Él en su ministerio. Nadie de nosotros fue escogido por Él personalmente para ser su enviado al mundo. Y por lo tanto el oficio ha cesado. Pero el ministerio apostólico sigue vigente hoy a través de los escritos de los apóstoles. Los escritos de los apóstoles son palabra de Dios. Y en ese sentido, esta segunda marca o segunda manera de discernir un falso maestro del verdadero sigue vigente. Es decir, un falso maestro es aquel que no oye a los apóstoles. Un verdadero maestro es aquel que sí los oye. ¿Y cómo en día funciona eso? Con la Biblia. Un maestro que escucha, lee la Biblia y que predica la Biblia es alguien que oye a los apóstoles, y un maestro que tiene en poco la escritura, que la rechaza, que niega su inspiración, etcétera, es alguien que no oye a los apóstoles. Y claro, aquí hay una autoridad especial que Dios le dio a ellos, pero esta autoridad va conectada con lo primero, que es el mensaje. Los apóstoles, su autoridad estaba conectada con justamente el mensaje del evangelio. Porque Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo enseña un evangelio diferente, sea anatema, maldito. Entonces, la autoridad apostólica siempre iba ligada a la autenticidad del mensaje del evangelio genuino.
Entonces, mientras Juan da dos cosas, ¿verdad?, por las cuales poder examinar a un falso maestro de uno verdadero, todo en última instancia se resume en el Evangelio. Aquel que confiese el Evangelio, que enseñe el Evangelio, es un verdadero maestro del Señor. Aquel que lo niegue es anatema, no es de Dios y proviene del espíritu del anticristo. Vamos ahora a la cuarta pregunta que le vamos a hacer a nuestro pasaje, y es: ¿cuál es la motivación para probar los espíritus? Y quizá ustedes digan, bueno, ¿por qué hablar de motivación? ¿No? Se oye un poco extraño, motivación, motivar. Pero tenemos que darnos cuenta, hermanos, y creo que al ir nosotros estudiando la Biblia, como lo hemos estado haciendo ya por años acá, nos hemos dado cuenta que Dios, claro que sí da mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios sigue vigente. Dios sigue dando órdenes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo. Pero Dios siempre da motivación para obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Siempre que veamos un mandamiento de Él, hay una verdad que sustenta, que cobija las órdenes, los mandamientos de Dios. Y eso es parte de lo que es el pacto de gracia, hermanos. La ley de Dios en el pacto de gracia no nos llega directo a nosotros, sino nos llega siempre de la mano de Cristo, cobijada con Cristo, con realidades que son nuestras en Cristo y que hacen que este yugo sea fácil y ligera su carga, como Cristo lo enseñó. No diciendo que sea fácil en el sentido que no requiere esfuerzo, pero sí diciendo que no es un pacto de obras. Entonces, aquí hay una motivación, nuevamente. Hay algo con lo que Juan cobija su mandamiento para que nosotros lo recibamos con gozo, no como una carga, no como algo pesado y complicado, sino como algo que le da gloria a Él primeramente y a nosotros nos hace bien. Y la motivación está en versículo 4. Fíjense cómo dice aquí Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Esta labor que Juan está poniendo delante de la iglesia de probar los espíritus, pues definitivamente que no parece ser una labor agradable, ¿no? No es tan agradable andar examinando, puede ser hasta cansado a veces. Entonces Juan motiva aquí al creyente recordándole que esta lucha del Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, que esta tensión en la que se encuentran, donde va a haber voces correctas y voces incorrectas y donde va a haber que discernir, no es un conflicto sin esperanza, no es un conflicto donde ambos bandos tengan el mismo poder, la misma fuerza y la misma influencia. Claro, Juan reconoce que hay dos bandos y por eso da la advertencia. Juan reconoce que los falsos profetas son una plaga mundial, por eso dice que han salido por el mundo. Pero mientras Juan confiesa y reconoce eso, Juan dice algo muy claro: hijitos, verso 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como lo dijimos en un principio, la lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas no es una lucha de iguales. La lucha entre Cristo y el anticristo no es una lucha de iguales. Es una lucha entre el que ya venció, entre el que ya es rey y en el que está extendiendo su reino contra los que se quieren oponer a algo que es inminente y no puede frenarse.
Entonces Juan está animando aquí a los creyentes diciéndoles, ante esta tarea que puede parecer cansada, difícil y hasta peligrosa, recuerden que no están sin esperanza. Ustedes han vencido a esos espíritus, a esos falsos maestros y esos espíritus, porque en Cristo son vencedores sobre ellos. Cristo venció a Satanás y a todos los demonios con su obra de redención. Y es mayor el que está en ustedes, es decir, Cristo, y particularmente el Espíritu de Cristo aquí en ellos, que el que está afuera. Entonces, esta labor de probar los espíritus no es una labor que vaya a terminar en el fracaso, sino al contrario, es una labor que va a terminar bien. Y esto es genial, ¿no? Porque cuando recibimos una orden de una misión que tenemos que realizar, por ejemplo, niños y sus papás les dicen tienen que limpiar su cuarto o tienes que recoger esto, ¿verdad? Cualquier cosa o encomienda que a veces alguien nos da, a veces da cierto temor enfrentarla porque no sé si voy a poder. Pero la gran bendición de los mandamientos del Señor en el nuevo pacto es que tenemos la promesa de que vamos a poder hacerlo. Y aquí está esa promesa. Somos de Dios y los hemos vencido. Y por lo tanto, la iglesia va a ser exitosa en esta labor. ¿Y qué creen? Llevamos 2000 años de iglesia, 2026 años de iglesia, y estas palabras justamente se han cumplido. Sí, ha habido muchos herejes, muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, como dice el versículo 1, han salido por el mundo, sí, pero a lo largo de la historia nosotros vemos que este evangelio del Dios que se hizo hombre sigue hasta nuestros días y no se ha podido extinguir. Aún en medio de la persecución a muerte, este evangelio no se destruye y siempre Dios levanta más y más, porque nadie puede frenar la extensión del reino de Dios en el mundo. Así que Juan termina aquí con esta motivación, diciéndoles, hermanos, ustedes son de Dios y los han vencido, así que ustedes pueden. Prueben los espíritus, pero no como en una paranoia o en una desesperanza o en una excesiva turbación, sino háganlo, pero sabiendo que ustedes han vencido en Cristo. Y pues bueno, con esas 4 preguntas podemos entender el mensaje que Juan escribe aquí a las iglesias de Asia Menor. Pero ahora es importante que, entendiendo este mensaje, vayamos ahora a aplicarlo a nosotros. Vamos a pasar un poco de tiempo en la aplicación, porque las circunstancias de nosotros ahorita en México 2026 no son exactamente iguales a las de ellos. Pero vamos y que el Señor nos ayude a aplicar este texto a nuestro contexto en particular. Bueno, hermanos, nosotros no estamos viviendo exactamente lo que ellos vivieron. Nuestra iglesia en particular no ha tenido un evento así que yo recuerde, un evento en el que haya habido miembros de la iglesia o maestros en la iglesia que hayan negado el evangelio y se hayan ido y hayan arrastrado personas. No ha pasado entre nosotros, pero sí pasa en nuestros tiempos. En el mundo sigue pasando hoy que hay gente que profesando la fe después niega la humanidad o la divinidad de Cristo. Sigue pasando. Y bueno, en ese sentido, ese pasaje nos ayuda a recordar que estas cosas no son negociables. Es decir, si nosotros llegamos a ver esto, ¿verdad? Si llegamos a escuchar esto, podemos tener claramente este filtro de saber que todo el que confiesa que Jesucristo es Dios y hombre es de Dios, y el que no es de Dios. Esta no es una diferencia que se puede tolerar. Este no es un punto en el que se puede ser comprensivo.
ni respetuoso, ni paciente. La negación del evangelio se debe llamar, como Pablo la llama, anatema, ¿verdad? Como lo dice en Gálatas 1. Ahora, no perdamos de vista, hermanos, y aquí creo que es donde vamos a tener más aplicación, que el objetivo de Juan en darles estas direcciones y en decirles que prueben los espíritus, su objetivo fundamental es la seguridad de la salvación de los hermanos. Y no sé ustedes, pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, me fue difícil conectar los dos temas. Es decir, este parece un pasaje que simplemente está advirtiendo contra falsos maestros y dando direcciones para poder protegerse y discernir contra estas amenazas. Pero honestamente en el estudio al principio no veía dónde estaba la seguridad de la salvación aquí. Ahora sabemos que está aquí porque el propio Juan, primera de Juan 5:13, nos dice que él escribió estas cosas, o sea, toda la carta, para que ellos supieran que tienen vida eterna. Entonces, Juan, aunque nosotros no entendamos bien cómo, aquí está ayudando a los creyentes a que sepan que tienen vida eterna. Y quisiera explicarles cómo es que funciona su argumento aquí. Recuerden que de hecho este problema de la falsa enseñanza fue lo que de hecho produjo su falta de seguridad de salvación de estos hermanos. Es decir, estas personas que se fueron no eran meros miembros de la iglesia, eran maestros o profetas, como les llama aquí en versículo 1. Eran personas que tenían autoridad en la iglesia y que ejercían el ministerio de la enseñanza de la palabra. Gente que obviamente era vista como referentes. Y ahí es donde estuvo el problema. Porque como Dios ha llamado a los líderes a ser ejemplo, y aunque no debemos idolatrar los líderes, sí debemos respetar, como dice la Escritura, debemos considerar la fe de ellos e imitar, ¿verdad? Cuando un líder cae, cuando un líder se desvía del Señor, le pega a las ovejas. Esto obviamente pasa cuando un líder cae en temas morales, pero también pasa cuando un líder se desvía de la verdad y termina enseñando y negando la fe que profesó. Entonces la seguridad de ellos fue sacudida porque ellos veían a estas personas como ejemplos, como modelos a seguir, como los cristianos de quienes no debería haberse duda que lo son. Y en el momento que los cristianos ideales para ellos comienzan a enseñar y a negar el evangelio, ahí es donde viene la sacudida. Es decir, si él realmente no era salvo, si él que hablaba también la palabra, si la aplicaba también, ¿verdad? No era creyente, ¿qué me espera a mí? ¿Verdad? ¿Qué hay de mí que soy alguien que no tenía esa autoridad? Entonces, así es como surgió de hecho el problema de la falta de seguridad de estas iglesias. La caída de falsos profetas provocó dudas de la propia firmeza de ellos y de la propia realidad de su fe. Entonces, ¿cuál es la medicina aquí de Juan? Bueno, la medicina de hecho, hermanos, es que ellos, que los creyentes, justamente se den cuenta que a pesar de que fueron sacudidos, a pesar de que tuvieron dudas, a pesar de que tuvieron confusión y de que tienen temor, con todo eso y debajo de eso, ellos siguen creyendo que Dios se hizo carne. A pesar de que admiraban a esas personas y a pesar de que la tentación fue fuerte de abandonar la fe una vez dada a los santos, no la negaron y se quedaron escuchando a los apóstoles, en este caso a Juan, ¿verdad?
y permanecieron con todo y su debilidad y su confusión y sus dudas. Y Juan lo que está diciendo aquí es, a ver, hermanos, ustedes que están dudando de su fe, de su salvación, me pregunto yo, ¿de dónde salió eso? O sea, si ustedes pudieron experimentar tal sacudida de Satanás, ¿verdad? Con esta falsa enseñanza y con la salida de los profetas, y a pesar de tal sacudida permanecieron ahí, ¿qué es eso sino una fe real? La fe falsa, como Cristo lo habló en la parábola del sembrador, es una fe sin raíz. Es una fe que brota a veces con mucho entusiasmo y que, uy, sí, todo esto, pero viene el calor, se seca. O brota pronto y se ahoga por los espinos, ¿verdad? Pero la fe real es la fe que aunque se sacude, que aunque duda, que aunque teme, siempre regresa a su fundamento. Y aquí es donde podemos aplicar este texto a nosotros. Porque quizás tú sí has enfrentado una sacudida teológica con herejes. Personalmente a mí sí me pasó. Yo tuve un compañero en la universidad que era testigo de Jehová. Yo en ese tiempo no conocía, pues, conocía muy poco de la Escritura, y yo fui grandemente sacudido respecto a la divinidad de Cristo y por ende el Evangelio. Y fue un tiempo muy difícil para mí y yo experimenté esto. Fui sacudido muchísimo, pero después de todo, la fe no podía dejar de aferrarse a Cristo, ¿no? Entonces probablemente enfrentes algo así algún día, probablemente no. Pero quiero aplicar este principio a cualquier sacudida que pueda haber en cuanto a tu fe, ya sea doctrinal o de cualquier índole. La fe es sacudida cuando la doctrina es atacada, pero también es sacudida en el sufrimiento, por ejemplo, en la enfermedad, en la escasez, etcétera. Todo creyente algún día va a ser sacudido. Como Dios dejó que Satanás zarandeara a Pedro, Dios va a dejar a veces que Satanás nos zarandee a nosotros. Y va a ser duro, va a ser muy difícil. De hecho, la duda se puede apoderar de nosotros, la oscuridad puede llenarnos y puede ser muy difícil. Pero ¿sabes qué? Si en medio de esa sacudida, si en medio de esa oscuridad, tú puedes ver que la fe en Cristo no muere, o sea que a pesar de que hubo dudas y temores y tentaciones, y a pesar de que te sentías casi en la rayita, ¿verdad?, de abandonar al Señor, vuelves. Y tu fe se afianza en el Dios que se hizo hombre. Eso, mis hermanos, es fe salvífica. Y es una fe que no se puede imitar, que no puede producir. Quien tiene una fe que resiste la sacudida, tiene fe salvífica y por lo tanto es creyente. Entonces, ese es el punto aquí de Juan. Juan les está diciendo, con todo y que fue muy duro, con todo y que fue difícil, y con todo y que todavía están quizás temblando del miedo, ustedes creen que Dios fue manifestado en carne. Ustedes, su fe está puesta en la vida perfecta de ese Dios hombre, en la muerte de ese Dios hombre, en la sepultura de ese Dios hombre, en la resurrección de ese Dios hombre y en su intercesión perpetua. Y por lo tanto, ustedes están seguros en Él. Entonces, hermano, pregúntate, ¿has sido sacudido? ¿O estás siendo sacudido? Probablemente sí. La pregunta sería, en medio de tanta debilidad y dudas y temores, y en medio de que tú te sientes quizás ya muy lejos de Dios, ¿no puedes encontrar a otro Salvador sino Cristo? ¿No puedes encontrar a otro en quien descansar sino Cristo?
No hay otra cosa que la vida perfecta de Cristo que satisfaga, ¿verdad?, tu carencia de justicia. No hay otra cosa que la muerte de Cristo que satisfaga tu conciencia, que sabe que eres culpable. No hay otra cosa que la resurrección y vida perpetua de Cristo que satisfaga tu temor de no poder perseverar hasta el fin. Es decir, es Cristo al cual en última instancia siempre vuelves. Y querido hermano, si eso es así, buenas noticias, tienes fe. Y esa fe no es de nosotros, es don de Dios. Así que si tú tienes fe, aunque sea como un granito de mostaza, ¿verdad?, estás en Él. Y puedes hoy ser consolado y tener certeza y descansar en Cristo. Claro, si tú profesas ser creyente, pero tu experiencia más bien es esta de la parábola del sembrador, donde mucho gozo, pero vino la dificultad y se fue y no volviste al Señor. Pasan año tras año, tras año, tras año, sin crecer, sin disciplina del Señor, sin arrepentimiento. Si el corazón se endurece y sigue endureciéndose y no se ablanda, claro, ahí sí hay que temer, ¿verdad? Ahí sí. Porque quien tiene fe verdadera no puede separarse de Cristo. Espero ser claro que no estamos hablando de una gran fe, de una fe súper fuerte y estable. Estamos hablando simplemente de una fe real, que con lágrimas, llantos y temores siempre vuelve a donde comenzó, a Cristo. Así que este mensaje dé fuerza y seguridad a quien tenga fe, aunque sea la más pequeña, aunque sea una caña cascada o un pábilo que humea. Recuerda que aún ese pábilo que humea es genuino y el Señor no lo quiebra y no lo apaga. No menosprecia la fe débil, al contrario, ¿verdad? Él la produjo, y si Él la produjo, le va a echar aire para que vuelva a aprender. Entonces, no menosprecies la fe pequeña, porque si es real, es genuina. Ahora, aplicación para quien no está en Cristo. Bueno, para ti que no estás en Cristo, para ti tengo el Evangelio del Dios encarnado, precisamente. Hoy hablamos de que Dios fue manifestado en carne. Jesucristo se hizo hombre. Y particularmente, amigo, este mensaje es para ti. Cristo se hizo hombre, se hizo humano para salvar a un hombre, a un humano como tú. Tú eres humano, eres hombre. Tienes que saber que Cristo se hizo uno como tú, con un cuerpo como el tuyo, con un alma como la tuya, y fue sometido a las tentaciones que tú vives e incluso peores. Y la gran diferencia entre tú y Él, o entre Él y tú, perdón, es que Él jamás cayó. Tú, querido amigo, al igual que yo, caís diario. Caemos diario, diario pecamos, diario infringimos los mandamientos de Dios. Pero la gran noticia es que este Dios hombre, en medio de la debilidad y el sufrimiento de su humanidad, jamás se dio la tentación, sino que fue fiel hasta la muerte. Y cuando estuvo allí en la cruz, Él fue culpado por nuestros pecados. Nuestra maldad fue atribuida a Él y el castigo que debe caer sobre nosotros cayó en Él y Él lo pagó por completo. Y la gran noticia que tengo para ti es que Él no pagó solo una parte de los pecados por quienes Él murió. Ni siquiera pagó por 99% y dejó un porcentaje restante, sino la Escritura nos enseña que Él pagó el 100% de los pecados de por quienes murió. 100%. De manera que por quienes Él murió ya no hay deuda alguna, no hay culpa alguna, no hay nada, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo.
Después de morir fue sepultado, resucitó y regresó al cielo para asegurarse de que todos los que están en Él perseveren hasta el final. Él hoy está guardando a su pueblo desde allá, intercediendo por ellos desde allá, para que ninguno de los que creen en Él se pierda, sino para llevar a todos ellos a la gloria. Entonces, querido amigo, esta obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión, se te ofrece gratis a ti. No tienes que pagar por esto, no tienes que contribuir a esto, no tienes que ser digno de esto, no tienes que tener nada de ti que te califique para esto. La calificación para esto ya la tienes. Esto es para los pecadores y eso es lo que tú y yo somos. Así que el llamado para ti es: ven, pon tu fe en Cristo, confía en Él. Confía que esa vida fue por ti, que esa muerte fue por ti y que esa resurrección fue por ti. Si tú confías en Él y descansas en Él, serás salvo para siempre. Descansa en Él. Este descanso y esta fe siempre debe ir unido al arrepentimiento, porque Cristo no solo viene a perdonar, Cristo libera del pecado, ¿verdad? Por tanto, confiar en Él implica claramente una renuncia al pecado. Pero no te confundas, Él no está pidiéndote que tú vences el pecado primero para que Él te salve. La gran noticia es que el Evangelio te da la victoria también. No tienes que prepararte, no tienes que limpiarte, no tienes que mejorar nada. Ven tal cual estás. Arrepiéntete y descansa en Él y tendrás perdón y libertad de tus pecados para siempre. Pon tu fe en este Mesías que es Dios, el único que puede salvar, y es hombre, el único que te puede representar. Abraza a este Mesías, Dios, hombre, que es el único que puede ayudarte. Confía en Él y si tú confías en Él, no serás avergonzado. Terminemos aquí, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tarde y por tu palabra. Señor, pues tú sabes en qué tipo de sacudida podemos estar cada uno de nosotros. Algunos quizás estén en una sacudida tal cual, doctrinal, teológica, enfrentando falsos maestros, etcétera. Y te pido que si ese es el caso, traigas ese consuelo y esa seguridad a través de este mensaje. Pero también a todos los que estén en cualquier tipo de sacudida donde la fe flaquea, donde la fe es complicada. Te pido, Señor, que esa caña cascada y el pábilo que humea, Señor, precisamente pues que tú cumplas tu promesa. Tú no quiebras esa caña, tú no apagas ese pábilo, sino que tú sanas esa caña, tú reavivas el pábilo. Y pedirte que eso hagas en quien hoy está en obscuridad, pero que su fe sea real. Te pido que traigas paz y que pueda haber, aunque sea esa chispa, aunque sea esa fe pequeña, y que el ver que a pesar de todo su fe se pone en Cristo, dé ánimo, seguridad y fortaleza. Gracias por tu palabra, Señor, y pedimos también que tú uses esto para que quien no ha creído entre nosotros ponga su fe en Él. En nombre de Jesús, amén.